Si no tuviste la oportunidad de acompañarnos la semana anterior, entonces aquí en nuestro Facebook puedes encontrar en los mensajes de la semana anterior el discipulado que tuvimos hace 8 días. Y esta noche vamos a hablar acerca del crecimiento del cristiano. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador y por la fe en Él, nacemos de nuevo y nacemos a la familia de Dios. Y somos como un bebé al nacer en lo natural. Cuando una pareja tiene un bebé, hace todo lo necesario para que este bebé se convierta en un niño y este niño llegue a ser un joven, un adulto, un hombre de bien, una mujer de bien, de bendición para nuestra sociedad. Pues bien, nuestro Padre también nos tiene todo lo necesario para crecer así desde nuestra edad espiritual como bebés hasta que lleguemos a la madurez en Cristo Jesús. Y vamos a hablar en esta noche haciendo un paralelo de todo lo que requiere un bebé en lo natural, para crecer y también qué es lo que requiere un creyente, un hombre y una mujer de Dios para crecer espiritualmente. Vamos a ir a este texto, por favor, del Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículos 3 al 6. El Señor Jesús está hablando con un principal de los judíos, un doctor en la ley, y esto es lo que el Señor le hace saber a este hombre llamado Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora quiero que por favor lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, estos mismos versos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Muy bien. Y el versículo 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Muy bien. Me gusta cómo en esta versión nos dice el versículo 6, donde Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, una cosa es lo natural, lo físico, la carne, y otra cosa es lo espiritual. Una cosa es lo que es nacido de la carne y otra cosa es lo que es nacido del Espíritu. Y en esta versión me gusta cómo dice: una cosa es lo que se nace en lo natural. El ser humano, dice El 6. el 6, sí. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Muy bien. Cuando abrimos nuestro corazón, habiendo oído el mensaje de la buena noticia de salvación en Jesucristo, cuando se nos habló el Evangelio y creímos a esa buena noticia y colocamos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador y le recibimos por la fe en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Algo ocurre en nuestro espíritu. Nacemos del Espíritu, esa vida que Dios nos otorga en lo espiritual. Y es allí donde comenzamos esa nueva vida espiritual en la que, como esta noche lo estamos viendo, tenemos elementos que Dios nos da para crecer en esa vida espiritual.
Así como es de importante nosotros poder suplir unas necesidades a nivel natural, físico, humano, también es muy importante poder suplir esas necesidades a nivel espiritual. Y es ahí donde queremos que estés muy atento y tomes nota, porque hoy vamos a ver que así como es tan importante para nosotros como seres humanos, para nuestro cuerpo, el alimento, el vestido, la limpieza, el ejercicio, la recreación, así mismo también nuestro espíritu necesita alimento, necesita limpieza, necesita un ejercicio, una recreación. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero y es el alimento. Nosotros desde que nacemos, para nosotros es muy importante alimentarnos. La persona que no se alimenta tiende a enfermarse y a morir. Espiritualmente nosotros también tenemos un alimento, se llama la palabra de Dios. Y vamos a mirar Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor Jesús respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí la palabra de Dios es muy claro. Jesús nos dice, no solo de pan vivirá el hombre. No está diciendo que no sea importante, está haciendo un paralelo, que así como es tan importante el pan físico, también es muy importante el pan espiritual. Y el pan espiritual es la palabra de Dios. Gracias a la palabra de Dios es que nuestro espíritu está bien, está creciendo, vamos a poder crecer. Un niño, si un bebé, si no tiene el alimento, desde su primer alimento que es la leche materna, si el bebé no se alimenta, tiende a morir. Nosotros espiritualmente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente, para poder estar firmes, fuertes, como lo que hace el alimento físico para nuestro cuerpo. Nos da la energía, nos da la vitalidad, estamos saludables. Espiritualmente también necesitamos ese alimento, para poder estar firmes, para poder estar fuertes, para poder estar saludables, y se llama la palabra de Dios. También miremos lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en este texto el apóstol Pedro está haciendo el paralelo. Como niños recién nacidos que inmediatamente nacen, necesitan la leche de su madre, la leche materna, y no solamente la necesitan, la desean, la piden a llanto y a grito. Así también el apóstol está diciendo, deseemos, como los niños, la leche espiritual, la no adulterada, y por medio de ella vamos a crecer para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual. En la palabra de Dios vamos a encontrar alimento según nuestra edad. Cuando somos bebés espirituales, aquí tenemos el alimento. Cuando ya somos mayores en Cristo y maduros en la fe, aquí también igualmente vamos a tener ese alimento. Así como el alimento físico es necesario en todo el tiempo de nuestra vida. ¿Sí? No es que en nuestra infancia comimos para toda la vida, no, todos los días necesitamos llevar alimento, y esto es importante entenderlo, porque hay personas que quizás dicen, no, pero es que yo ya me leí toda la Biblia, yo ya no necesito volver a leerla. Está equivocado, porque así como nosotros no podemos decir es que nosotros ya desayunamos, almorzamos y cenamos el domingo y ya no necesitamos de comer
nada porque ya con lo del domingo ya es suficiente para la semana. No es así. Y lo mismo es nuestro espíritu. Nosotros necesitamos entender que es importantísimo, es una necesidad el poder leer la palabra, y es ahí donde podemos encontrar la respuesta del por qué muchos en este momento no se sienten fortalecidos quizás en su fe, no se sienten con ánimo, quizás están debilitados, y puede que sea porque no están alimentándose de la palabra del Señor. Y algo que me gusta mirar de Primera de Pedro 2 dice, es una orden: desead como niños. Cuando nosotros a nivel físico tenemos hambre, nadie nos tiene que decir, venga, deseen comer, porque nuestro mismo cuerpo lo pide, nuestra parte natural pide el alimento, y como que en ese momento de hambre, lo que necesitamos es lo que haya, pero necesitamos saciar porque nuestro mismo cuerpo nos lo pide. Pero algo que sucede en lo espiritual es que muchas veces no podemos sentir esa hambre, y por eso no vamos a la palabra. Por eso aquí hay una ordenanza: deséenlo, así como lo desea un niño, un bebé, anhela fervientemente y no se calma hasta que su mamita, sus padres le den alimento. Nosotros también debemos desear consumir, alimentarnos leyendo y estudiando la palabra del Señor. Vamos ahora a mirar una segunda necesidad que nos va a ayudar a crecer, y tiene que ver con el vestido. Un bebé recién nacido necesita, como todos, y ya siendo adultos, necesitamos el vestido para cubrirnos, para refugiarnos del frío, y por eso hay una cantidad de diferentes vestuarios que nosotros como seres humanos necesitamos en lo natural. Espiritualmente también la palabra del Señor nos dice que necesitamos un vestido, que hay un vestido para nosotros espiritualmente. Y vamos a mirar qué lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vaya que aquí vemos varios vestidos en los que debemos nosotros vestirnos de cosas en cuanto a obras, digámoslo así, pero todo eso tiene que ver con el amor. Vestidos de paciencia, de bondad, de benignidad, pero dice, sobre todo esto, ustedes como hijos de Dios deben de vestirse de amor. Y vamos a mirar que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, nos habla acerca de cuál amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos vestirnos de ese amor el que la palabra del Señor nos enseña, no el que el mundo nos enseña, porque veamos que en la actualidad vemos que yo voy a ser buena gente con aquellos que son buenos conmigo, los que me tratan bien, y
simplemente respondemos a cómo son las demás personas con nosotros, pero no es el amor que nos habla Dios del cual debemos vestirnos, porque el amor que Dios nos habla es ese amor que perdona, es ese amor que no se envanece, es ese amor que es paciente, que no se irrita, que no busca lo suyo, que no se envanece. Es un amor realmente que es el que Dios quiere que nosotros vivamos en ese amor. Quizás tú en este momento llevas un tiempo caminando de la mano del Señor y dices, yo quiero tener ese amor, ¿cómo poder amar de esa manera? Bueno, pues el Señor, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos va a ayudar, pero es importante que en nosotros haya ese deseo, esa determinación. Señor, yo quiero amar como tú quieres que yo ame. Yo quiero ser una persona que ama a otros, no por lo que otros hacen por mí, sino porque quiero reflejar de tu amor a los que me rodean. También la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, cuál debe ser ese aroma que nosotros debemos irradiar como hijos de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Bueno, entonces aquí lo que podemos ver claramente es el deseo que hay en el corazón del Señor para que nosotros como hijos de Dios podamos oler a quién, a Cristo, que nosotros ya lo que hagamos, ya no lo hagamos por nosotros, sino ¿qué haría Jesús? Porque amados, es la manera como otros van a poder acercarse a Jesús. Es la manera como otros van a hacer fácil el poder conocer de Jesús. Cuando nosotros como hijos de Dios nos vestimos de ese amor, nos vestimos de ese amor que es paciente, ese amor que es benigno, ese amor que no se irrita, ese amor que es paciente. Pero con la ayuda de Dios es que lo vamos a poder hacer, ¿cierto, amor? Pues resulta que aquí está hablando en lenguaje figurado la Escritura. Nosotros para Dios somos grato olor. Y para las personas, ¿qué es lo que las personas pueden percibir en nosotros? Sí. Pueden percibir un aroma de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de envidia, o pueden percibir el aroma de Cristo. Y el aroma de Cristo tiene una particularidad, y es el amor a la manera de Jesús. Nosotros estamos llamados a vestirnos de amor. Cuando un bebé nace, no se le puede colocar, por ejemplo, la ropa que nosotros tenemos ahora puesta a nuestra edad. Para un bebé, para la piel de un bebé, es una ropa muy adecuada, delicada, que no vaya a generar ningún tipo de alergia a su piel. Tiene que ser de fibras naturales. Ningún tipo de fibra sintética puede un bebé soportarla, no, por lo menos no a esa edad. Asimismo nosotros hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones desde el mismo momento en que recibimos a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la presencia del Espíritu Santo y somos cobijados en la familia de Dios. Ese amor que nos arropa, ese amor que nos abraza, de ese amor tenemos que vestirnos todos los días. Con el amor del Señor, para nosotros hacer lo mismo que sucede con los vestidos en un bebé, proteger su cuerpo, darle la temperatura adecuada. Ahora, así mismo es con nosotros, como creyentes. Ese vestido de amor nos va a permitir crecer, porque nos vamos a enfrentar con un mundo que tiene una cualidad, una característica, no cualidad, una característica, y es el egoísmo. Cada quien busca lo suyo. Cada quien se preocupa por sí mismo y no por los demás. Y aun cuando muchos digan que se preocupan por los demás, es porque hay otro interés en particular allí. Otro tipo de deseos oscuros o camuflados o allí internos. El amor de Dios es el que es el vestido para el creyente y el amor de Cristo en nosotros. Y nosotros necesitamos vestirnos de Él para empezar a amar a los demás como Dios nos amó a nosotros, a pesar de, y cuando todavía éramos enemigos, cuando todavía estábamos alejados de Él, Él nos recibió, nos perdonó y nos amó.
proyectemos eso mismo, ese mismo aroma de Cristo hacia los demás. Bueno, vamos a mirar una tercera necesidad que nosotros debemos de también suplir en nuestro espíritu para crecer espiritualmente, y tiene que ver con la limpieza. Vamos a mirar cuál es la manera de nosotros limpiarnos. Como bebés necesitan a sus papás para que hagan esa parte de aseo, el baño, la limpieza del pañal, ¿cierto? Entonces nosotros también necesitamos espiritualmente tener una limpieza, y vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, perdón, desde el 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí podemos ver que realmente quien nos limpia es el Señor, pero hay algo que nosotros debemos hacer, y es confesar nuestros pecados. La palabra es muy clara cuando nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener esto como un estilo de vida espiritual. Es importante confesar nuestros pecados para que nuestra comunión, nuestra relación con Dios sea restaurada, sea restablecida, y podamos ver en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros esto lo hagamos como un estilo de vida continuamente, que reconozcamos que estamos fallando, que hemos fallado y que necesitamos ponernos en paz, pedirle perdón a Dios porque hemos fallado y porque ese pecado hace que venga por causa del pecado esa autocondenación, y nosotros, al no confesar nuestros pecados, comenzamos a alejarnos de Dios, como lo veíamos este domingo, amor, en la predicación. No que Dios se aleja de nosotros, sino nosotros nos vamos alejando de Dios por causa de ese pecado. Así que es importante, amados, amada familia, reconocer que todos hemos pecado, que nadie puede decir: oye, hoy no pequé, porque el día que lo decimos, en ese momento que lo estamos diciendo, ya estamos pecando, porque la palabra del Señor dice que no hay ni uno que no haya pecado. Pecamos o de pensamientos o de palabras. Si no lo hacemos de pensamientos y palabras, lo hacemos de actitud en nuestro corazón, o lo hacemos de acciones, o sabiendo hacer cosas buenas, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no hacerla. Hay que saber también que la Escritura dice algo importante en cuanto al pecado. No se trata de que, bueno, como Dios me perdona, entonces puedo pecar todas las veces que yo quiera, porque al fin y al cabo Dios me perdona. No, es una actitud diferente frente al pecado. Es reconocer el pecado, confesar el pecado y hacer algo más que nos dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, por favor, leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 28, versículo 13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es muy importante entender esto. ¿Quiénes son los que reciben misericordia? Aquellos que lo confiesan. ¿Y qué más? Y abandonan ese pecado. Es importante entender esta gracia del perdón
en nuestras vidas. No es simplemente decir, ay, sí, como tú le decías, amor, no, me equivoqué y ya, bueno, pero Dios me va a seguir perdonando y voy a seguir en lo mismo. No, porque verdaderamente allí no No hay hay arrepentimiento. arrepentimiento. Y esa es la parte que nosotros debemos hacer y es lo que Dios espera ver en nosotros, que haya arrepentimiento, que de todo nuestro corazón digamos, Señor, yo ya no quiero seguir en esto, yo sé que me hace daño, yo sé que no es tu voluntad, yo sé que con esto que estoy haciendo le estoy haciendo daño a mi familia, me estoy haciendo daño a mí mismo y estoy en contra y estaría haciendo lo contrario a tu voluntad, pero ahí es cuando debemos con una actitud de arrepentimiento decirle, Señor, ayúdame, Señor, ven, perdóname y límpiame. Y me encanta como aquí ese texto de Primera de Juan, el que leíamos anteriormente, nos dice que el Señor hace algo cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y es que no solamente nos perdona, sino también nos limpia de toda maldad. El Señor tiene el poder para perdonarnos, pero también para limpiarnos y ayudarnos a ya no pecar más. Pero es una actitud que tiene que salir de nuestro corazón. Y esa confesión, ¿qué es? Porque algunos dirán, bueno, leo o que dice confesar, pero ¿qué significa confesar? Confesar es que puedas expresar con tu boca, pero lo que hay en la actitud en tu corazón de arrepentimiento es sentirte dolido por lo que ha sucedido, por lo que has hecho, pero decirle específicamente, Señor, yo reconozco que hice esto, que obré mal, que dije esto, que estuvo mal, que tuve esta mala actitud, porque hay personas que dicen, no, Señor, yo te pido que me perdones por todos los pecados si llegué a pecar. Si es que fallé. Si es que fallé, cuando, digamos, lo vivo a nivel personal con mis hijos, y mis hijos vienen a mí y me dicen, mamá, perdóneme por si de pronto hice un daño. Yo digo, realmente no están reconociendo que obraron mal, cuando es muy diferente a que vengan y digan, mamá, perdón porque hice este daño, porque dañé, porque no te obedecí, porque fui irrespetuoso. Para uno es importante ver que realmente saben cuál fue el error y que están arrepentidos por ese error, y no que le digan por si nos equivocamos, mamá. Y ahí es donde es importante entender que cuando nos acercamos a Dios en confesión, al pedirle perdón, realmente es importante reconocer en qué hemos fallado al Señor. O sea que confesar significa reconocer y significa admitir que yo cometí el pecado. Esto significa que yo mismo me estoy declarando culpable. Pero es allí entonces cuando yo reconozco que soy culpable, que soy pecador, que puede venir el perdón de Dios y sobre todo la limpieza para nuestras vidas. ¿Cómo nos capacita Dios para entonces vivir en una vida de limpieza, para no volver a fallar? Porque mientras los bebés son pequeños, papá está allí limpiándolo cada vez que es necesario cambiar y poner un nuevo pañal. Pero no podemos hacer eso ya con un niño de 8, 10, 12, 15 años, ¿verdad? Claro que no. Ya él aprende a vivir una vida de más higiene, de más limpieza, de apartarse de lo que lo contamina o de lo que es una mancha en su vida. Asimismo el creyente, asimismo el Hijo de Dios. Y Dios quiere llenarnos de su Espíritu y por medio de su Espíritu capacitarnos para vivir una vida de limpieza. No de perfección, pero sí de limpieza donde ya no estamos constantemente y seguidamente contaminándonos con el pecado. Y miremos eso aquí en la palabra del Señor, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué menciona aquí la palabra de Dios? Todas estas cualidades, todos estos atributos, estos adjetivos, dice la Escritura, son el fruto del Espíritu Santo.
aquí en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Aquí nos amplía un poquito en cuanto a el fruto del Espíritu Santo. Y sobre todo nos dice la Escritura, contra esto no hay ley. Es decir, esto no está prohibido. No hay un límite para ello. Esto es el fruto del Espíritu. Para obtener un fruto necesitamos sembrar. Para obtener un fruto necesitamos trabajar, porque el fruto es el resultado del trabajo. Así que si nosotros trabajamos en llenarnos de Dios, de su presencia, y en pedir cada día el Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto va a ser este. Aquí no vemos el fruto de la carne, aquí vemos el fruto del Espíritu. En el Evangelio de Lucas capítulo 11, cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, y aparece allí la oración del Padre Nuestro, luego Jesús les dice con este ejemplo: si ustedes como padres, que son padres, pero que como seres humanos no son perfectos, y aún así ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si como papás sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y somos humanos pecadores y no somos perfectos, pero les damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dice el Señor Jesús? El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Necesitas que Dios transforme un área de tu vida, un área de tu carácter, de tu personalidad, en la que continuamente estás fallando a Dios. Necesitas al Espíritu Santo. Pide a tu Padre Celestial cada día: lléname de tu Espíritu. Padre, dame tu Espíritu. Que esa sea tu mayor petición cada día. De Él puedes recibir y puedes pedirle todas las demás cosas, pero por sobre todas las cosas, pídele no algo, sino a alguien en tu vida. Que el Espíritu Santo te llene para que el resultado, el fruto de que el Espíritu Santo está en tu vida es este: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas cosas no hay restricción, no hay ley. No puedo decir: uy, amor, estoy pecando porque me estoy pasando de amoroso. O me estoy pasando de paciente. Señor, no, ayúdame a controlarme. No, no hay ley contra nada de estas cosas. Es decir, esto es lo que tú y yo estamos llamados a vivir, y está disponible por parte del Señor para nosotros, para crecer en esa vida de fe. Y con esto queremos animarte, porque quizás estás allá y dicen: pero pastores, es que ustedes no saben con lo que yo estoy luchando, y llevo muchos años y llevo mucho tiempo, he ido a psicólogos, he pedido ayuda y no he podido dejar esto. Pero te digo, quizás te ha faltado entrar por la puerta que es efectiva y se llama Jesús. Pídele al Señor Jesús que te ayude, y con su Santo Espíritu Él va a traer esa libertad. Pero es necesario que de toda tu voluntad tú puedas reconocer que es algo que va contrario, que no está bien, y necesitas que Él te ayude. Necesitas que Él venga sobre tu vida, que tú se lo puedas decir: Señor, ayúdame, yo quiero hacerlo, yo necesito que tú lo hagas. Y créeme, nosotros somos un vivo ejemplo de que el Señor es un Dios que transforma, y que el Espíritu Santo es el que nos capacita, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, pues la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pídele al Señor que con su Santo Espíritu traiga esa libertad, y realmente vas a darte cuenta cómo va a venir esa transformación para tu vida y cómo otros van a verlo. Porque la vida cristiana no es seguir un camino de normas y de reglas y de leyes espirituales para pretender agradar a Dios. Si sigues intentándolo solo o sola, vas a fracasar.
La vida cristiana consiste en permitir que Jesús viva en mí. Jesús viviendo en el creyente. Esto es realmente una vida cristiana. Y Él es el que nos da el poder. Solo Jesús venció el pecado. Solo Jesús viviendo en ti te dará las fuerzas para que también tú puedas vencer ese pecado. Así es, así que vamos a orar, queremos animarte para orar y para que esto que hemos visto en esta noche, estas 3 necesidades que como hijos de Dios necesitamos todos los días comenzar a suplir, que no sea solamente algo que hoy hayas aprendido o que hayas recordado porque quizás ya lo sabías, sino que se convierta en un estilo de vida, porque lo que va a traer transformación no es que lo conozcas, es que lo vivas, es que lo practiques todos los días, es que todos los días dispongas de un tiempo para que así como desayunas, tú también tomes la palabra de Dios y comiences a leer, comiences a estudiar. Quizás dices, pero ¿cómo podemos empezar? Bueno, vamos a enseñarte en estos tiempos de estudio de la palabra, pero por ahora te decimos, toma la palabra de Dios, comienza quizás leyendo el libro de los Salmos, comienza leyendo el libro de Juan, comienza leyendo el Nuevo Testamento en orden, pero comienza a hacerlo. Y también pídele al Señor perdón, comienza a limpiar, permitirle al Señor que te limpie a través de confesar tus pecados, y pídele al Señor que te ayude para vestirte de ese amor que recibes de Jesús para que puedas amar a otros. Padre, gracias te damos por este tiempo. Pedimos a ti, Señor, en esta noche para que sea tu presencia en medio de cada persona quien hoy, Señor, está escuchando, Señor. Pedimos para que tu presencia esté allí, para que esto se convierta en una realidad en sus vidas, en un estilo de vida, en vivirlo día tras día. Y Señor, para que cada uno de nosotros podamos crecer cada día en el conocimiento tuyo y crecer como hijos de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Amén. Bueno, amada familia, llegamos al final de este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Gracias por estar allí con nosotros. Qué bueno que puedas animar a tus hijos, a tu familia, que no solamente lo hagas tú, sino que lo hagas alrededor de cada uno de los que están contigo en casa. Y es importante que puedas mirar, si no lo has visto, las anteriores enseñanzas de este discipulado. Así que, familia, les esperamos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Feliz y bendecida noche. Les amamos y el Señor mucho más.